Y en este programa tengo el placer de charlar y conocer un poquito más de su vida, que ya todos conocemos, pero hay detalles por ahí se nos escapan o no lo tuvimos en cuenta. Quiero presentar a Alicia Tate, una legisladora santafesina, pero primero abogada, pero tuvo gran importancia y creo que fue la piedra inicial para que Santa Fe tenga una ley de paridad de género en el tema de las elecciones. Porque ella inició junto con otras mujeres en la legislatura provincial lo que hoy ya es casi una normalidad. Alicia, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Vos sos paranaense, no sos santafesina. Sí, yo soy santafesina por adopción. Por adopción, pero naciste en Paraná. Nací en Paraná, tengo parte de mi familia en Paraná, tengo también parte de mi corazoncito en Paraná, soy entrerriana. Bueno, pero a ver, eso espero vamos a contar cómo fue, pero es lógico. Santa Fe y Paraná es casi, te diría, en materia cuando había que estudiar o decidir su futuro, muchos paranaenses vienen a Santa Fe y esto era casi una norma. Después me voy a contar cómo fue que te quedaste en Santa Fe y decidiste, pero este programa tiende a conocer un poquito algunas cosas que por ahí en otro lado no se da a conocer, no es habitual, porque este es un programa para ir un poquito más cómo fue el camino a llegar a donde llegaste. Hoy estás en un cargo a nivel nacional de importancia, tu trayectoria ha sido impecable, pero sobre todo muy importante, y no todos saben cómo fue. Pero yo empecé con una fotito, señor director, mirá, vamos a ver la foto cuando nació, cuando era chiquitita. ¿Esta es tu mamá? Esa es mi mamá, era hermosa. Pero mirá, hermosa tu mamá. Hermosa. Mirá vos, ahí hasta con ese jopito. ¿Y este es tu papá? Ese es mi papá. Mirá vos. ¿Qué hacía mamá y papá en Paraná? Bueno, mi papá era militar en esa época, era de la Fuerza Aérea. Claro. Y mi mamá era ama de casa en ese momento. Claro, porque ahí estaba la Fuerza Aérea, digamos, en Paraná. Con los Canberra, algo así, todos los aviones. Sí, pero mi papá en realidad empezó en Buenos Aires, después los trasladaron a Mendoza. Esas fotos del parque que estoy con mi papá son en Mendoza y después recaló en Paraná. Mirá vos. Sí. ¿Y ahí en Paraná tu vida era en el barrio militar o usted vivía en el centro? No, nosotros vivíamos en una casa nuestra en el centro. En el centro de la ciudad. Sí. Así que tu niñez, digamos, y tu adolescencia. Mi niñez fue en Paraná, mi adolescencia fue en Paraná, y en esa época no había Universidad de Entre Ríos. Claro. Así que cuando yo llegué a la edad en la que uno va a la universidad, empecé a viajar con la lancha, imagínate. Con la lancha. Y bueno, claro, venía así. Porque no estaba todavía el túnel, digamos. No estaba el túnel. Claro. Y después, después me quedé a vivir acá porque alquilé junto con otras compañeras de Paraná. Empezamos a vivir en una pensión y después alquilamos un departamento. Pero mirá vos. Porque además las clases terminaban tarde, yo volvía a 11, 12 de la noche. Había que cruzar. Claro, era complicado. Era muy complicado. Convenía instalarse acá, hasta que iría económicamente. Y mis padres no querían mucho que yo me fuera de mi casa en ese momento, pero la verdad que era una complicación el viaje todos los días. Ahora, ¿cómo era la familia? ¿Quedaste vos sola o hermanos? No, nosotros éramos 5 hermanos. ¡Epa! 2 mujeres y 3 varones. De esos 3 varones, 2 murieron en sendos accidentes aéreos. Y bueno, el mayor de los varones vive en Córdoba, es ingeniero aeronáutico. Mi hermano, el que murió primero, también era ingeniero aeronáutico. Mi papá se dedicaba a la aviación. Entonces, bueno, ellos... ¿Le inculcó a los chicos el tema o se les pegó a los chicos? Claro, viste, como suele suceder en las familias. El padre es médico, los chicos... ¿Tratan de imitarlo? Tratan, sí, o de seguir esa carrera. Y mis hermanos, bueno, les gustaba mucho eso. Los 2 mayores estudiaron ingeniería aeronáutica en Córdoba. Y el más chico, que fue el que murió último, era piloto también. Así que desgraciadamente tuvieron
Sí, sí, una cosa terrible, y a la familia Sí. tiene que haber golpeado tremendamente. Y tremendamente a mi padre, porque mi padre se sentía en parte responsable por eso. Claro. Tanto que cuando murió mi hermano más chico, mi padre murió a los 2 meses de un cáncer fulminante. Mirá Así lo que seguro algo la ha tenido que ver esa angustia. La angustia le abrió la puerta, digamos. Sí. Qué bárbaro. Y tenés una hermana entonces. Y tengo una hermana que es la menor de todas, que vive en Paraná. Y la que va a visitar. Sí. La va a visitar. Sí, vamos y venimos permanentemente. Ahora, cuando decidiste cruzarte el charco, digamos, para venir a estudiar, ¿por qué elegiste abogacía? En realidad yo vine a estudiar escribanía. Ah, En esa época se hacía primero notariado exactamente. y después abogacía. Tal cual. Entonces yo vine a estudiar notariado, me recibí de escribana y después quise seguir abogacía. Eran 5 años más abogacía. Ahora, Después, sí. llegaste y ya, digamos, en la universidad, cuando llegaste estaba ya todo este movimiento político, digamos, que en todos lados, o era muy... No. Había varias agrupaciones políticas. Había 2 agrupaciones en ese momento que tenían mucha participación los paranaenses. Una era el AUN, que era la Agrupación Universitaria Nacional, Uh-huh. que era una agrupación peronista, no me acuerdo quién era el que la inspiraba, y otra que era el Movimiento de Estudiantes de Derecho, que era un poco más derechosa. Más derechosa. Y después estaba el MURA, Ajá. a donde yo me acerqué. Y el MURA, Yo me acerqué al MURA. El MURA era el Movimiento Universitario Reformista Auténtico, Uh-huh. que en ese momento agrupaba distintos sectores progresistas, pero que lideraba Changuí. Pero yo no me acerqué a Changuí por la agrupación, ni siquiera lo conocía. Estamos hablando de Changuí Cáceres, que después a las postres fue el marido, y una figura dentro del radicalismo. Pero en el MURA entonces era una especie de intermedio entre esas dos facciones que Sí, trataba de... y participaban en sus orígenes gente de distintas orientaciones políticas, de distintos partidos políticos reformistas. Ajá. Y bueno, yo lo conocí a Changuí porque en esa época los estudiantes que estábamos terminando la carrera integrábamos un grupo de viajes de estudios. Había en ingeniería química, era muy conocido, COBEIC, Claro. que era el centro organizador de viajes de estudiantes de ingeniería química, y en Derecho estaba una agrupación similar, que era el que organizaba los viajes de estudiantes de Derecho. Ajá. Yo recién estaba iniciando mi carrera como abogada, pero ya me había recibido de escribana. Ajá. Así que entré en esa agrupación y ahí lo conocí a Changuí. Mirá vos. Y, a ver, ¿qué año estamos hablando para esa época que digamos que lo conocí Y a Changuí? yo empecé, no me acuerdo si en el 65 o en el 66. Pero al Changuí, ¿cuándo lo conoces oficialmente? No, después, Por eso no digo. me acuerdo qué año habrá Sí, sido, digo, pero pero- alrededor de los 70, Ajá. 69, por ahí. Y ahí, digamos, ¿Cuánto tiempo pues, digo, bueno, pero todos crecemos. Pero a ver, con el Changuí te conociste en esa época y ya era un líder, digamos. Era un líder universitario. Claro. Era un líder universitario importante. Aparte, él había sido quien había gestado ese MURA, ese movimiento universitario reformista auténtico, junto a otros, por supuesto. Y estaba, por ejemplo, del radicalismo Eduardo Rodrigo. Estaba en los albores del MURA, estaba también Ricardo Kaufmann, senador de los Sí. departamentos de la costa. Sí, que hoy es peronista. Que, Sí, siempre fue peronista. pero estaba siempre. dentro del MURA. Digamos. Pero estaba dentro del MURA. Mirá vos. Sí. Qué bárbaro. Y el MURA, digamos, después
¿Siguió mucho tiempo o se fue, digamos, reformando? El Mura perdió, creo que la primera elección, y después ganó las elecciones y nunca más perdió una elección. Porque ese Mura original después fue nombrado de otra manera, la agrupación era la misma, pero ese Mura se convirtió en Franja Morada. Que fue la que hasta hoy conduce el Centro de Estudiantes de Derecho. Siempre, desde que comenzó el Mura hasta el día de hoy, esa agrupación ha conducido el centro. No ha perdido nunca derecho. No. Qué bárbaro. Y esto tuvo que ver, y eso es lo que te atrajo un poco del liderazgo del Chanqui, porque después terminaste de novio, te casaste, tuviste hijos, pero... No fue eso. Chanqui era muy simpático, era muy alegre, me atrajo su personalidad. Y además, él era un líder. Y un pensador, sí. Intelectualmente brillante. Sí. Y creo que para veces las mujeres, más allá del físico, también, sí. Caso tuyo... que igual era pintón en esa época, ¿eh? Tenía pelo, más pelo que ahora. Tenía pelo. Bueno, y contame un poco cómo comenzás, dónde comenzás a militar políticamente, cuándo te decidís. Mira, yo comencé a militar en la universidad. Lo que pasa es que en esa época las mujeres no teníamos otros lugares que el de la militancia raza. Claro. Las mujeres, en mi casa, por ejemplo, en el departamento mío, se hacían las reuniones, se pintaban los carteles. En esa época no había nada de cosas impresas, era todo a pulmón, era mimeógrafo, era carteles que los hacíamos nosotros, todo eso se hacía en casa. Y teníamos otras compañeras que también militaban en el Mura, entonces era fácil que me permitieran que las reuniones se hicieran ahí. Ajá. Y siempre yo había tenido muchas ganas de participar. Y bueno, me habían buscado, por supuesto, en primer lugar, las agrupaciones en las que había muchos paranaenses. Ajá. Y después me acuerdo, no recuerdo en este momento, una mujer que en ese momento militaba, que era la que más descollaba, que era de izquierda, no me puedo acordar el nombre en este momento, y ella me buscó mucho para que participara con ellos. Y evidentemente algo no me terminaba de convencer. Ajá. Y bueno, comencé militando en Mura, después me afilié al radicalismo cuando cayó el presidente Ilia, yo me afilié al radicalismo, y después me gustaba mucho a mí trabajar por los que menos tenían. Y bueno, el Partido de los Desposeídos era que para mí era el que me podía convencer, atraer, y comencé a militar en una villa, en Villa Yapeyú. Ajá. Era la seccional 32 del radicalismo. Mirá. Y bueno, me gustaba muchísimo trabajar ahí. Al principio, cuando nosotros llegamos, nos corrían a pedradas, me imagino. Nos pinchaban las cubiertas del auto, y después teníamos los amigos que nos cuidaban el auto. Y todo es así, en esos barrios cuando vos penetraste, sí, después te defienden a muerte. Te defienden a muerte. Dan la vida por vos, exactamente. Y siempre digo, cuando nosotros nos casamos, la despedida de soltero más sentida, la más emotiva, la que te quedó grabada, más conmovedora, fue la que me hicieron ahí en Yapeyú. Mirá vos. Y por supuesto que ellos lo hicieron todo. ¿Y en qué año te casaste? ¿Qué año fue Yo me eso? casé en el año 74. Mirá vos. 1974. Qué bárbaro. Pero como vos decís, una vez que entraste en el corazón de la villa, en el corazón de la gente, no te vas más. Y después cuando llega el proceso militar, ¿la militancia se aplacó o siguieron juntándose así? Nosotros siempre nos seguimos juntando, siempre seguimos militando. En ese momento no era fácil militar en la agrupación en la que nosotros estábamos, porque tal vez lo que era más atractivo para los jóvenes probablemente era la convocatoria a las armas. Y claro, nosotros siempre estuvimos en contra. Nosotros peleábamos por recuperar la democracia. Pará, porque vos fuiste parte de una época donde Santa Fe fue un polvorín
donde el ejército, bueno, hubo increíbles casos que uno se amanecía en las tapas de los diarios, mataron 5 guerrilleros que llevaron a 7, 8. En realidad yo atravesé todas las dictaduras, porque nosotros comenzamos con Onganía. Pero bueno, pero te digo, Santa Fe epicentro de mucho, sí. El tema de los, digamos, de los montos y de la persecución, en Santa Fe, la cantidad de lugares donde hubo, bueno, asesinato, hubo secuestros, llevadas de personas que desaparecieron. Era un momento caldeado Santa Fe, estaba al rojo vivo. Era caldeado. De todos modos, eso que a nosotros nos limitaba en la posibilidad de acceder a un cargo dentro de las organizaciones, era de alguna manera también lo que te protegía. De todos modos, en ese momento no había protección que valiera. Vos recordarás que mucha gente solo por el hecho de estar en una agenda fue detenida o fue muerta. Sí. Pero bueno, nosotros siempre seguimos con la actividad política, siempre. Yo donde digamos, no te puedo decir me retiré, pero sí que me retraje, fue cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Yo había tenido muchos problemas con mis embarazos, había perdido muchos embarazos, y en el 79 quedé embarazada y todos mis embarazos fueron con reposo absoluto. Upa. Así que ahí, bueno, no tenía otra. Tenía que quedarte en tu casa. Tenía que quedarme en mi casa y en la cama. Que tuviste 3 hijos, ¿no? Y así nació Sebastián. Al poco tiempo nació Martín. Y por último, cuando ya no esperaba tener más hijos, apareció mi hija, la nena, que yo siempre había soñado con tener una nena. Y bueno, me pude dar el lujo de tener 3 hijos. Bien, 2 lo tenía acá en Santa Fe, cercano, y la nena en Rosario, ¿no? La nena es la que rompió todos los moldes. Mis 2 hijos están acá, estudiaron acá y ambos son abogados, mis hijos varones. La nena Mi hija, la nena pateó el tablero. Hizo su vida. Estudió, es licenciada en comunicación social, entró en la universidad al ballet de la Universidad de Rosario, baila tango y baila folclore. Es una apasionada del tango y ahora está filmando un documental sobre la vida de Osvaldo Pugliese. Mirá vos, qué cosa increíble. Tengo fotos con Raúl Alfonsín. ¿Cómo lo conociste, Alfonsín? ¿Cómo fue? Esa foto es en un viaje que hicimos a Nueva York. Alfonsín era presidente en ese momento. Mirá vos. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Por tu marido? ¿Cómo fue que viajaron? Sí, en ese momento mi marido era presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación. Se hacía una reunión de Naciones Unidas. Alfonsín fue como presidente, mi marido fue como legislador y yo lo acompañé. Pero Raúl siempre tuvo una actitud muy, muy cariñosa, muy deferente hacia mí, y yo, por supuesto, lo admiraba y lo adoraba. Claro, pero a ver, para la gente, si había alguien más cercano a Raúl Alfonsín, fue el Changi, era su mano derecha, quien pensaba. Fue una figura preponderante de la gestión de Raúl Alfonsín, y eso, más allá de que tenía ese vínculo directo. Uno que lo conoció a Alfonsín, yo lo conocí en Reconquista cuando era chico, estaba la primera entrevista que hice un político de envergadura fue Raúl Alfonsín, y te queda grabado la forma de que cómo te trata, cómo te habla, y cómo lo que después le dijo al director del diario. Yo me quedé, pasó a ser un ídolo en el sentido de que le diga al director, che, va a llegar lejos, digamos, cuando terminó la entrevista. A mí me dejó marcado también. El tipo que te tocaba cuando vos hablabas, tenía algo especial. Tenía un carisma especial, pero además, a diferencia de muchos de los que vinieron después, era un tipo tan preparado, tan culto, tan lector, que hacía la diferencia. Y después estuvo en la Convención Constituyente, tenemos una foto acá, esto es la Convención, ¿no? Eso es la Convención Constituyente. ¿Y ahí? Iba Raúl a almorzar a casa ese día. Mirá. Y bueno. ¿Lo pasaste a buscar?
Yo estaba acompañándolo ahí en la convención. Era, como te digo, él era muy afectuoso, siempre tuvo un trato muy especial para conmigo. Y bueno, y le encantaba ir a comer a casa, iba cada rato. Claro. Le encantaba comer, también además. Bueno, a ver, y cuando, a ver, en la militancia radical también tuviste algunos privilegios, que también está cerca de figuras como Aldo Tessio, por ejemplo. Tengo una foto ahí, mirá, que Uy, qué joven, qué joven que era. Cuando Eso fue era en un acto eso, sí. No me acuerdo dónde, nada, sí, pero pero sí bueno, que era un acto. Era, digamos, era el gobernador radical que tuvo la provincia de Santa Fe. Sí. Y ahí, bueno, esto ya es cuando ya está No, diputada. no, esto ya no era diputada. Ya no era diputada, es un Esto homenaje. fue hace pocos años. Este es un homenaje, entonces. Este es un homenaje, un reconocimiento que me hizo la Cámara de Diputados de Santa Fe. Ah, por eso. Y me declaró... No, porque yo quería llegar... Sí, pará un poquito. sí. Porque yo pensé que con esa foto íbamos a hablar de cómo llegaste a ser diputada provincial, cómo se dio eso. Porque fuiste representante de todos los santafesinos. Sí, fui como correspondía, entre comillas, fui en tercer lugar como candidata a diputada provincial. Ya estaba el cupo femenino. Ya estaba el cupo. Ahí ya por eso empezaron a tener participación las mujeres. Y sí, porque en el 83 no había, en el radicalismo no había ninguna mujer. Es cierto, es cierto. Después... Hubo una antes de la ley de cupo, que fue Sara Picasso. Sí, Sarita. Y después nunca más hubo mujeres hasta que no se instituyó la ley de cupos. Que fue fundamental para que fue fundamental y por la cual peleamos mujeres de todos los partidos políticos. Mujeres de los partidos políticos, mujeres sindicalistas. En un principio las organizaciones no gubernamentales pensaban equivocadamente que el cupo era solo para las mujeres políticas. Y después cayeron en la cuenta de que el cupo no es solo para las mujeres políticas, es fundamentalmente para la ciudadanía y principalmente para las mujeres. Porque las mujeres que presentaron proyectos otorgando derechos a las mujeres fueron las que fueron electas diputadas a partir de la ley de cupos. Eso fue a ver, ahí comienza un poco la cuestión de género y la participación igualitaria en la política. Así es. Porque si había, digamos, el radicalismo que llevó, eran todos hombres. Es decir, eran todos hombres. Increíble. Bueno, el peronismo también, En todos los partidos. No obstante eso, el peronismo llevó mujeres en sus listas. En las listas a diputados nacionales, a diputados provinciales, pero siempre las mujeres tuvieron escollos. Aún aquellos que pregonaban la participación de las mujeres en el interior del partido no eran tan generosos con las mujeres. Sí. Y después llegó también la posibilidad de ser candidata a gobernadora. La famosa, digamos, que era la fórmula Tate Milet. Sí, eso fue... Una interna dentro... Eso fue, diría que un sacrificio. Sacrificio porque se sabía... No, porque justo venía la era Wiener y había una interna, digamos, de elecciones, digamos, dentro del Partido Radical que... Cómo se dio, generó esta división, la forma de cómo se eligió la vice, más allá de que Wiener era la figura. Wiener era la figura del momento, pero también Wiener pretendió y lo logró decidir quiénes iban a representar al radicalismo, hasta con la mesa negociadora del radicalismo. Sí, porque había tomado un compromiso previo con Fanzendini y después... No le dio 5 No le cumplió, es más, había hasta una escritura pública. Exactamente. Pero no se cumplió. Bueno. Y eso fue que un sector del radicalismo que creía que había que cumplir los pactos decidió generar su propia propuesta y ahí vos tomaste la valentía de encabezar una propuesta que arrancó las PASO bien y después en la general como todas las cosas, cuando se perfila, la gente es citista y termina consolidando el proyecto ganador. Pero fue importante esa porque marcaron una señal muy clara. Bueno, estaba con vos, acompañándote
senador Micli, que... Sí, fue levantar la bandera del radicalismo, en realidad. Exactamente, ¿no? La lista 3. Que el radicalismo no perdiera un espacio, que no se diluyera, porque nosotros habíamos siempre querido hacer una alianza, pero una alianza programática, donde cada partido, en ese momento el socialismo prácticamente existía solo en Rosario. Tal cual. El radicalismo y como fuerza provincial no superaban los 110.000 votos y ponían uno o dos diputados y nada más. Sí. Era una fuercita chiquita. Y el radicalismo era un partido con historia, era un partido que ya había tenido un gobernador en la provincia, era un partido que tenía comités en todos los distritos de la provincia, era un partido importante. Y la verdad es que en ese momento se hicieron a lo mejor concesiones que iban más allá de lo necesario, de lo que correspondía. Y bueno, esa fue la razón por la cual yo encabecé la lista, la fórmula de gobernador y vice, que permitió que algunos radicales que jamás hubieran votado al frente tuvieran a quien votar. Exactamente. A ver, pero después te tocó la posibilidad de ir al Congreso Nacional, porque eso que estamos hablando fue para las elecciones del 2007, pero después tuviste... Antes de eso yo fui al Congreso Nacional, porque claro, yo fui diputada 2003-2007. 2007. Exactamente. Me fui de la provincia... Tenemos fotos cuando era diputada nacional, ¿no? Hay una fotito, ahí está sentada. Sí, esa es. Esta está sentada ahí en la banca de la Cámara de Diputados de la Nación. Eso fue cuando asumió su primer gobierno Michelle Bachelet. Mirá vos, y te fuiste, claro... Yo fui como representante del bloque. Del bloque radical en el Congreso, ¿no? Sí. Bueno, esto es más antiguo. Porque esto, claro, esta era una reunión de las mujeres del Foro de Integración Santafesina. Esta es la que nucleaba a las mujeres de los distintos partidos políticos y también de los sindicatos. Ahí en esa foto no hay ninguna sindicalista. Mirá vos. Bueno, pero sí hay mujeres peronistas, una socialista. Esta es una ministra de Pakistán, ¿no? Esta era Benazir Bhutto, que fue 2 veces primera ministra de Pakistán y que la mataron en un atentado. Tal cual, sí, por eso. Bueno, acá está como con la familia, pero vamos a esperar, señor director, porque ya se nos está haciendo el tiempo. Se nos fue el tiempo. Pero bueno, acá está con la famosa, rápido, para que vaya. Esta es mi hija. Ahí está tu hija, Esta es mi hija, que rompió el molde. La que rompió el molde. Se nos fue el tiempo, mirá. Y esos son mis nietos adorados. Ahí me doy cuenta que falta un... Ah, no, está. Qué bárbaro. Se nos fue el tiempo, pero cortito. También fuiste la que creaste el tema esto de la paridad de género, fuiste la que junto con... ¿Planteaste el primer proyecto? Planteé el primer proyecto, presenté el primer proyecto cuando era diputada provincial. Y así después la rechazaron varias veces, pero por tanto fue pero después terminó siendo una ley de paridad. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, queda para una segunda... No, está bien que se nos fue el tiempo, quiere decir que no fue tan aburrido el programa. Gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme.